buenas tardes a todos desde París, buenos días al otro lado del mundo. Encantado de tenerlos en esta nueva conversación de Fundación Internacional para la Libertad, conjuntamente con Fundación Libertad. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, verdaderamente de lujo, uno de los grandes economistas de América Latina, Sebastián Edwards, probablemente el más grande economista chileno, pero además uno de los grandes economistas de toda la región, afincado en Los Ángeles desde hace muchos años, porque ejerce la cátedra Henry Ford II en la Anderson Graduate School of Management, en la prestigiosa Universidad Californiana de UCLA. Él ha sido muchas cosas, no daría tiempo en esta hora para citarlas todas, pero citaré algunas simplemente. Fue economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Ha colaborado en muchísimas publicaciones especializadas y también en la gran prensa en Estados Unidos y en América Latina. Es autor de una veintena de libros por lo menos, o editor en algunos casos, sobre temas económicos, pero no solamente es autor y editor de temas, de libros de temas económicos, sino que también es novelista, ha publicado 2 novelas, y entiendo, corrígeme Sebastián si me equivoco, que también un libro de memorias más o menos reciente que todavía no he tenido el gusto de leer, pero al que ya le echaré el diente muy pronto. Es un verdadero lujo tener a Sebastián. Como saben ustedes, el formato tratamos de preservarlo siempre, de manera que después de esta presentación Sebastián hablará unos 10 minutos y luego entablaremos un diálogo, una conversación que estará centrada inicialmente sobre Chile, un tema que nos apasiona e interesa y preocupa a todos. Todos estamos muy pendientes, evidentemente, de lo que ocurrirá el próximo domingo con motivo de la consulta popular, el referéndum sobre la nueva constitución en Chile. Pero a partir de allí hablaremos también un poco de la región y, si da el tiempo, quizá también 1 o 2 preguntas, Sebastián, sobre lo que va a pasar en Estados Unidos en las próximas elecciones. Así que te vamos a explotar inmisericordiamente en la próxima hora. Ya saben ustedes que independientemente de las preguntas que yo le haga, me interesa también la participación de ustedes, así que a través de la ventana que tenemos abierta en el chat pueden ustedes hacerme llegar las preguntas que quieran que le transmita a Sebastián. No podré recogerlas todas, como siempre, pero trataré de hacer una selección representativa. Así que sin más, Sebastián, te cedo la palabra. Bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Álvaro. Buenos días. Acá en California es en la mañana. Es un gusto para mí estar con ustedes. La última vez que vi a las 2 fundaciones fue en Buenos Aires, creo que el año 2011, por ahí, en que hubo una reunión que coincidió con la Sociedad Mont Pelerin y fue muy interesante. Al final, unos piqueteros nos dejaron encerrados en el hotel con todo tipo de gritos e improperios y no podíamos escapar. Gerardo yo creo que se acuerda muy bien de esa situación. Además había un partido de River Boca, así que no había taxis, no había nada, era un desastre total. Lo interesante de esa reunión que me recuerdo, fuera de la presentación de Mario, de Gary Becker, fue algo que dijo Claudio Vélez, el sociólogo, historiador chileno, parafraseando a alguien, que no recuerdo a quién, dijo: el Canal de la Mancha es el charco más grande de agua en el mundo, porque separa el concepto legal sajón, el common law, del concepto napoleónico de código civil, y esa diferencia cultural es enorme. Y hago referencia a eso porque lo que voy a querer hablar hoy día es de, como dijo Álvaro, de Chile. Y hasta hace poco pensábamos, o algunos de nosotros pensábamos, que la cordillera de los Andes era la muralla más grande del mundo porque separaba a Chile, un país que funcionaba, un país que tenía perspectivas, del resto de América Latina. Un poquito como lo que decía Claudio Vélez con respecto al Canal de la Mancha. Y lo que nos ha demostrado el último año es que esa barrera cultural, además de geográfica, que era la cordillera de los Andes y que separaba a Chile al resto de América Latina, puede haber sido una ilusión. Yo estaba pensando en los últimos días cómo enfrentar esta conversación con Álvaro. Y yo sé que tenemos un título
a la charla, pero pensé, quizás si hubiera que retitularla, yo le pondría a Chile Caput, como el libro de Curcio Malaparte, ¿no? Y caput quizás con signo de interrogación o sin signo de interrogación. Yo creo que todavía hay cosas que podemos hablar. Chile durante una generación más o menos, yo diría menos quizás, 15 años, fue un ejemplo para muchos intelectuales en América Latina, de cómo hacer las cosas, de cómo hacerlas bien, de mejores prácticas desde el punto de vista de política, políticas públicas. Al mismo tiempo, en la izquierda generaba mucha rabia y en ciertos grupos, América Latina también, una cierta rechazo porque nosotros, los chilenos, con el éxito que tuvo el país, pasamos a tener una actitud que fue percibida como un tanto arrogante. ¿Qué es lo que sucede en Chile? Básicamente, el año 90, que es un año importante porque es cuando termina la dictadura y entra la democracia, Chile es el 7º país en América Latina en lo que a ingreso per cápita se refiere. Está con un ingreso per cápita en lo que nosotros los economistas llamamos poder de paridad de compra, el PPP, idéntico, una diferencia de 3 o 4 dólares con Costa Rica y con Ecuador. Y en los 25 años siguientes, Chile explota y pasa del 7º lugar al 1er lugar de ingreso per cápita en América Latina. Reduce la desigualdad en forma importante y reduce la pobreza del 56% al 6% de acuerdo a la medida del Banco Mundial. Es decir, es un éxito enorme. Y sin embargo, tenemos la explosión, la revuelta, lo que se ha llamado el estallido social. Y creo que la pregunta es qué fue lo que pasó. Y hay muchas cosas que pasaron y creo que tienen lecciones importantes para el resto de América Latina. Y en estos 10 minutos, Álvaro, quiero solo enfrentarme o concentrarme en lo que yo llamo la tijera de 2 hojas en lo que pasó en Chile. Y esas 2 hojas, una es la izquierda, la concertación, especialmente la concertación, que fue el conglomerado de centro-izquierda que gobernó a Chile durante, no sé, 20 de los últimos 27 años, 28 años, o un periodo muy largo, donde estuvo el presidente Edwin, el presidente Frey, el presidente Ricardo Lagos y la primera administración de la presidenta Bachelet. Esa es una hoja y la otra hoja es la hoja de la derecha. Por el lado de la izquierda, a ver, no sé si empezar con cuál de las 2 hojas. Voy a empezar con la hoja de la derecha, que creo que es la más interesante. La derecha en Chile, la centro derecha, los amigos nuestros, quienes están a favor de un sistema competitivo, moderno, liberal, democrático, en mi opinión, declararon victoria y se retiraron a sus casas, aposentos de ultramuros y se autosegregaron del resto del país y declarando victoria. Es autoevidente, como es la declaración de la independencia en Estados Unidos, self-evident, autoevidente que este es el mejor sistema de todos y hay que simplemente observarlo cómo funciona y le regalaron la narrativa político y social a la izquierda. Y la izquierda, obviamente, que tomó esto y empezó a dar un relato de un país fracasado, desigual, corrupto, que no funcionaba, lleno de abusos. Y esta narrativa es la que se apodera de la imaginación de grandes capas de la población. Y siendo una caricatura, es la que domina. Y una vez que domina, es la que empieza a mover políticamente a la izquierda y que está detrás de esta épica que hace pensar que si cambiamos las bases del modelo que están en la Constitución, todo va a ser mejor. Ahora, esto me lleva a una amiga nuestra que es Deirdre McCloskey, que en sus 3 volúmenes sobre los valores burgueses habla de la necesidad absoluta de predicar, predicar y predicar. Y que si no defendemos el modelo todos los días,
en todos los escenarios posibles. Simplemente va a suceder lo que hace la izquierda a través de un enfoque que tiene miles de raíces, incluyendo la escuela de Frankfurt, Gramsci, etcétera, etcétera. Y por tanto hay una responsabilidad de nosotros al entregarle esta narrativa a la izquierda, que es la que alimenta la revuelta. Por el lado de la izquierda, creo yo que hay un tema, y voy a terminar con esto, hay un tema generacional. Aquellos líderes de la izquierda que son en Chile los que lideran la transición, gente como Ricardo Lagos, aunque Ricardo ha cambiado un poco de posición y a mí me parece cuestionable las nuevas declaraciones, últimas declaraciones que ha hecho, pero es una izquierda que ha vivido el rigor y el horror del exilio, de la tortura, y además un exilio temprano detrás de la cortina de hierro. Y esta izquierda que se transforma de marxista en una izquierda pragmática, democrática y más bien socialdemócrata pro mercado, empiezan los líderes o a fallecer o a jubilarse por un tema de edad. Y son reemplazados por políticos que no se han exilado, que no entienden el mérito de la competencia. Una de las cosas más interesantes, como paréntesis, es cuando Alejandro Foxley explica, que fue el primer ministro de Hacienda y artífice de la continuación del milagro económico chileno, explica que lo que les cambia la vida a ellos es tener que salir a competir para que las fundaciones internacionales les den financiamiento. Y empiezan a tener una fascinación por la eficiencia, ¿ah? Como en Heart of Darkness, cuando Marlowe dice, what saves us is efficiency. Y empiezan a entender que tienen que competir con los vietnamitas, con los cubanos, con los tanzanios, con todo el mundo para conseguir financiamiento, y se transforman en esta izquierda sofisticada, cosmopolita, prodemocrática, como decía, y es reemplazado por políticos hoy día mucho más parecidos a los políticos peronistas que lo que eran los políticos chilenos iniciales. Y tenemos entonces una izquierda que no puede continuar porque es un tema ya de edad, y una derecha que declara triunfo y que se retira, y se produce este cleavage, esta separación en Chile que es llenada por la izquierda joven, progresista, vociferante y, como hemos visto, muy violenta. ¿Cuáles son las implicancias de lo que va a... ¿Cómo va a terminar esto? Yo creo que va a terminar mal. ¿Y qué va a pasar para América Latina? Bueno, si Chile era efectivamente un ejemplo a seguir, ahora es un ejemplo del gran fracaso, que el neoliberalismo no funciona, que la competencia es llena de abusos, y creo que es muy negativo para el resto de América Latina. Voy a detenerme aquí, Álvaro, hay muchas otras cosas, pero me imagino que van a ir surgiendo durante la conversación. Déjame terminar, yo acabo de dar una entrevista en el Mercurio el día de ayer, en que ahondé un poquito sobre estos temas. Yo creo que el escenario principal para los próximos 25 años en Chile es un regreso a sus orígenes. Y eso significa volver a estar entre Ecuador y Costa Rica. Dos países maravillosos, encantadores, con gentes muy lindas y todo lo demás. Pero hay que recordar que en el año 90 Chile y estos dos otros países tenían el mismo ingreso, y hoy día Chile tiene $26.000 per cápita, Costa Rica 17.000 y Ecuador 11.000. Esa brecha yo creo que va a empezar a cerrarse y Chile va a volver con un grado, un nivel de probabilidad alto a sus orígenes, que es un país del montón, del pelotón, para ponerlo en términos ciclísticos, dentro de América Latina. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy interesante, y esto nos va a dar pie a una conversación seguramente muy interesante también. Quiero antes que nada dar la bienvenida a toda la gente que se ha ido sumando. Tenemos, como siempre, muchísimos participantes de ambos lados del Atlántico, pero quiero muy en particular dar la bienvenida a los miembros del Consejo Empresario de la FIL, a nuevos miembros que se han sumado y que están participando hoy. Y quiero muy en particular dar la bienvenida al presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que nos está acompañando también el día de hoy. Así que muchas gracias a todos ustedes. Bueno, Sebastián,
quiero preguntarte sobre las cosas que has dicho. Me parece importantísimo lo que has dicho sobre la pérdida, digamos, de interés en el relato por parte de la derecha y sobre esta transformación o cambio que se ha producido en la izquierda, que tiene mucho que ver con el tema generacional, una nueva generación que no ha experimentado aquello que experimentaron sus mayores y que, por tanto, no ha tenido tiempo de hacer una puesta al día ideológica, o no ha tenido tiempo, simplemente no ha tenido interés, pero en todo caso, nada en su experiencia ha suscitado ese cambio de mentalidad que sí tuvieron sus mayores en la izquierda. Grandes temas para discutir. Pero antes quiero introducir otro tema adicional que no tocaste en tu intervención, felizmente, y eso me da pie a ampliar la discusión, que es el tema de la desigualdad. Si uno observa la fría estadística, Sebastián, tu país de origen no es el más desigual de América Latina, ni mucho menos. Tampoco es aquel donde la desigualdad, digamos, ha caído más o está más baja, es decir, hay una desigualdad en la sociedad chilena, evidentemente, pero todas las estadísticas que por lo menos yo he consultado, y he consultado muchas, me indicaban dos cosas. Chile no es ni remotamente el país más desigual de América Latina, uno, y dos, la tendencia desde hace varios años, con algunas interrupciones, era una tendencia a una reducción más o menos notable, notoria, de la desigualdad. ¿Cómo es posible que en un país con estas dos características la desigualdad llegue a motivar a la gente, ya no solamente, por supuesto, a tomar las calles, ejercer la violencia, quemar estaciones de metro, prender fuego a iglesias, como acabamos de ver al cumplirse un año, un aniversario de las protestas de octubre, sino que además lleva a la sociedad chilena a impulsar un cambio de constitución que no sabemos todavía qué va a producir, y de eso te preguntaré más adelante. ¿Dónde está la conexión entre ambas cosas? El país no es tan desigual como dicen, el país tiene una tendencia a reducir la desigualdad y, sin embargo, en nombre de la desigualdad, ese modelo está hoy día bajo serio cuestionamiento. Explícanos esto. Bueno, lo tenía en mi lista por si acaso me dabas 15 minutos, pero como me diste 10. Okay. Bueno, mira, efectivamente lo que dices tienes toda la razón. Es lo que yo he llamado en un pequeño escrito la paradoja de Chile. Chile es el tercer país que más redujo la desigualdad en los últimos 10 años, hasta el año 2017, que hasta donde tenemos estadísticas. Y al mismo tiempo es el país segundo donde más aumentó la percepción de desigualdad. Hay un índice que está escondido en la página de estadística de la CEPAL, que hay que ir haciéndole clic, 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 y muy escondido, pero que es el índice de percepción de desigualdad. Entonces, es el país que más reduce y es el país donde hay más percepción. Y esa paradoja no es fácil de explicar. Mi teoría o mis teorías tienen dos patas. Una pata es el relato, porque al final uno se cree lo que a uno le cuentan. ¿Ah? Esa frase, a mí no me cuentan cuentos, es un cuento. Uno vive en base a leyendas, a cuentos. Esa es parte, ya lo hablamos de eso. La segunda es que hay distintos tipos de desigualdad. Y la desigualdad donde que ha reducido Chile, es lo que yo llamo la desigualdad, o la que se llama la desigualdad vertical de ingresos. Es lo que se mide en el Gini, el coeficiente Gini. Y esa es la que se ha reducido, no fuertemente, pero sustancialmente. Sin embargo, hay otro tipo de desigualdad, que es la desigualdad horizontal o la desigualdad de trato, o lo que la filósofa estadounidense Elizabeth Anderson ha llamado la desigualdad relacional. Y esa desigualdad en Chile se ha mantenido muy fuertemente, y es una desigualdad que tiene que ver con la provisión de servicios básicos, áreas verdes, trato humano, cómo se trata una persona con otra. Y de ahí viene, creo yo, la demanda, la exigencia de dignidad, ¿ya? Y esto no es solo en Chile, sino que en muchas otras partes del mundo, pero parte de los grafitis son dignidad, dignidad, dignidad. Y creo que en esa igualdad horizontal, Chile ha estado muy mal. Por impulso de los franceses, y termino con esto, tú que estás ahora en París, Álvaro,
la OCDE, la OECD, amplió su análisis de bienestar de los países más allá del ingreso per cápita y tiene ahora un nuevo índice que se llama el índice del buen vivir, Quality of Life o algo así, que tiene 10 ítems en ellos, incluyendo hacinamiento, confianza, etcétera, etcétera. Y hay solo 3 países latinoamericanos, que son México, Brasil, o creo que son 4, Colombia y Chile. Y Chile, en vez de salir número 1 en ellos, sale bastante mal. Solo está número 1 en 1 o 2 de los 10. Y Colombia, Brasil y México están en muchos de ellos mejor. Y estos miden esta desigualdad horizontal. Entonces, creo yo que hay una parte que es verdadera, y hay una parte que es relato, y hay una parte que es esta otra dimensión de la desigualdad que tiene que ver con el trato y la dignidad y la horizontalidad. Y creo que ahí Chile es un país muy segregado, es un país todavía de maltrato. Y eso creo yo que cuando llegas a un cierto nivel de ingreso, la exigencia crece y se hace mucho mayor. Interesante. Todo esto está desembocando el próximo domingo en una consulta popular muy importante porque podría llevar a la modificación de la Constitución chilena, Sebastián. Una constitución que mucha gente no se da cuenta ha experimentado algunas modificaciones a lo largo del tiempo, quizás no demasiado sustanciales, pero las ha habido. Yo recuerdo en la época de Ricardo Lagos, por ejemplo, hubo cambios a la Constitución, pero en todo caso la percepción de una amplia, digamos, de un vasto sector de la sociedad chilena es que esa Constitución es la Constitución de Pinochet, que la democracia la preservó casi sin cambios y que hoy día no tiene legitimidad, no está adecuada al Chile, digamos, del futuro y que por tanto hay que cambiarla. Te hago 2 preguntas. Una es, digamos, de analista electoral y de analista político. ¿Va a ganar la opción, va a ganar como parece abrumadoramente la opción del cambio de constitución y además va a ganar la opción de convocar a o elegir una asamblea, una convención constituyente desde cero en lugar de la opción alternativa que es, digamos, mezclar en parte el Congreso existente actualmente y en parte a miembros nuevos de una asamblea constituyente? Eso en cuanto a análisis electoral. En cuanto a lo otro que tiene más profundidad, es percibiendo, observando lo que está pasando en Chile, el temperamento social en el Chile de hoy. ¿Dirías que Chile se está encaminando a una modificación sustancial de sus parámetros constitucionales o no necesariamente? Bueno, va a ganar, creo yo, bastante masivamente la opción apruebo y va a ganar la opción de una convención elegida 100% de nuevo, y va a ser una convención paritaria. Va a tener igual número de hombres y de mujeres. Bueno, no igual porque es un número impar, 155 miembros, tendrá una mujer más que hombres. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. Ahora, hay una ilusión, en mi opinión, que la nueva constitución va a solucionar todos los problemas de Chile, incluyendo que le vaya bien al equipo de fútbol, que le sigue yendo mal. Fuera de un par de veces que ganó la Copa América, estamos mal. Y yo creo que esa es una ilusión peligrosa, ante la cual incluso políticos de izquierda ahora están reaccionando diciendo es importante que no crear expectativas falsas. La nueva constitución, no sabemos lo que va a pasar, es probable que sea una especie de Frankenstein, porque estas constituciones nuevas en general en América Latina han sido como árboles de Pascua, ¿ya? La constitución de Estados Unidos tiene, incluyendo las enmiendas, tiene menos de 8.000 palabras. La constitución chilena tiene 28.000 palabras y la constitución ecuatoriana tiene 70.000 palabras, más o menos. Y esto es porque les van agregando y agregando y agregando a nivel constitucional una serie de obligaciones que son muy difíciles de cumplir y que no sabemos si van a producir una crisis a nivel constitucional por medio de las Cortes a través de exigencias jurídicas para que se cumpla la Constitución, o si va a producir una situación donde simplemente, como en muchos países de nuestra región, durante décadas, la Constitución simplemente no se cumple.
y tiene una serie de acápites que son ignorados por los políticos. La probabilidad de que esto termine bien es baja, creo yo. Hay todo un grupo de centro-izquierda que está muy optimista y tienen una actitud como de buen compañero en el colegio, ¿ya? Estamos en esta todos juntos, somos hermanos, solidarios, nos vamos a poner de acuerdo, cómo no, es lo que necesitamos, vamos todos para adelante, equipo. Yo creo que eso va a ser muy difícil. Y desde el punto de vista económico, los problemas económicos, no hablemos de la parte política, también podemos hablar. Desde el punto de vista económico, los problemas esenciales van a ser la protección de derechos y el otorgamiento de derechos. Y dentro de esos derechos, el de propiedad es un problema complejo, y los derechos sociales y cómo se van a financiar, especialmente derechos de salud, educación y vivienda. Dentro del tema de derechos de propiedad está obviamente el tema del medio ambiente. Tú dirías, Sebastián, que, digamos, no tienes la bola de cristal y evidentemente hay muchas variables que uno no controla desde el punto de vista del observador, pero si tú tuvieras que hacer una apuesta hoy, dirías que entre las dos opciones, es decir, la de un Chile que se encamina más bien hacia un modelo socialdemócrata, de toques nórdicos, y un Chile que se encamina más bien hacia un modelo populista, quizá no populismo radical a lo venezolano o incluso argentino, pero hacia un populismo más bien latinoamericano. Entre esas dos opciones, ¿cuál te parece la más probable desde la perspectiva de hoy? No, yo creo que yo le daría ventaja a un populismo latinoamericano, estar atrapado en una tierra barrosa, en avanzar poco, en un paso adelante y dos para atrás, y después dos para adelante y uno para atrás. Por ejemplo, yo he tratado, estas son cosas individuales que he tratado de hacer yo desde California, lo cual tampoco le da a uno mucho, pero yo he tratado, por ejemplo, de decir, tengamos puntos de referencia y usemos 7 puntos de referencia, los 5 países nórdicos que tú mencionas, incluyendo Islandia, donde la constitución nueva, que no fue ratificada, es muy importante porque se produce después de una crisis y de escándalos y de abusos y todo lo demás, los 5 nórdicos, más Australia y Nueva Zelanda como puntos de referencia. Y no miremos a nadie más. Y la respuesta de los intelectuales de izquierda ha sido, pero ¿cómo vamos a ignorar a nuestros hermanos latinoamericanos? Nuestra tradición es otra, tenemos que mirar las constituciones de América Latina como puntos de referencia. Entonces, eso me hace a mí pensar que vamos a ir moviéndonos en esa dirección. Un poquito ingenuo, ¿no? Yo en general les atribuyo propósitos nobles, pero de una nobleza torpe. Sebastián, incorporo algunos de los comentarios o preguntas que nos están llegando, porque tienen mucho que ver con esta discusión. Una pregunta sería si piensas que el problema es más bien de ideas, un problema de tipo ideológico, o si es un problema más de mentalidad y de carácter. Otra pregunta relacionada con esto tiene que ver con la idea de si es posible en el marco de la batalla cultural recuperar la iniciativa o realmente ya está todo perdido desde el punto de vista digamos, cultural. Ángel Soto dice, bueno, sí ha habido esfuerzos de divulgación de ideas, pero han ocurrido en think tanks con auditorios muy reducidos, reuniones de hotel, no ha llegado esto a la calle, no ha llegado a sectores populares. Por cierto, yo llevo muchos años dando una batalla también para que tratar, digamos, de llevar nuestra prédica a sectores populares, para que haya una cultura popular liberal, para que haya canciones de protesta liberales, telenovelas liberales, cine liberal. Pero en cualquier caso, digamos, frente a esto, ¿cómo reaccionas? ¿Es too late? ¿Es demasiado tarde? ¿Esa batalla cultural todavía se puede dar? Y en ese caso, ¿qué habría que corregir de lo que hicimos mal en las últimas décadas? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de explicar qué pasó, este es el tema central, ¿ya? La autosegregación de la élite de derecha que debiera haber defendido el modelo, cualquiera sea el modelo, como lo queramos definir.
Ahora, lo que resulta, Álvaro, y yo creo que a ti te pasa lo mismo, un poco antipático, es que cuando tú y yo hacemos este punto, habitualmente lo enfatizamos delante de un grupo como el que tenemos hoy día, que es justamente la gente que sí se ha dedicado, como Ángel Soto, a tratar de difundir estas ideas. Yo la última vez o la primera vez que lo dije en serio fue hace unos 7 años, en el aniversario del Think Tank chileno Libertad y Desarrollo. Es decir, tenía a 1000 gentes en un auditorio, las únicas 1000 gentes que sí habían defendido el modelo, y yo les dije, el problema es que hay aquí una herida autoinfligida del modelo porque nadie lo defiende. Y todos levantaron la mano, yo sí lo defiendo. Bueno, it's not enough. Yo creo que el tema cultural no es completamente tarde, pero hemos ido perdiendo esa batalla, ¿ya? Uh-huh. Y lo que hay que hacer, y la verdad es que difundir estas ideas, no en los hoteles ni en los think tanks pequeños de lo que habla Álvaro, cuesta dinero. Y el dinero tiene que proporcionarlo alguien, y ese alguien debiera ser las grandes fortunas. Y también hay algo de eso, pero no suficiente. En Chile hay 3 o 4 periodistas que son los que llevan el ritmo de la conversación, y son todos de izquierda. Y cuando uno pregunta dónde están, das los nombres de ellos, de que defienden el capitalismo o el liberalismo, la respuesta es no están, no existen, no hay, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un problema esencial. Ahora, nunca es tarde. Por ahí estaba Mauricio Rojas, que ha dedicado parte de su vida a difundir y defender estas ideas. Nunca es tarde hacerlo, pero hemos perdido mucho tiempo. Al final podemos prevalecer porque la alternativa va a terminar mal. Claro. De eso a mí no me cabe ninguna duda. Si uno hace el contrafactual orgánico, que es una nueva palabra o término que a mí se me ocurrió, alguien más lo debe haber inventado también, pero es si hubiéramos dejado a Chile correr su futuro, su ritmo, su dinámica orgánica, es decir, Piñera termina su gobierno mediocre y después tiene uno de izquierda y orgánico. En 25 años más, Chile estaría, y la gente pobre en Chile, estaría mucho mejor de lo que va a estar, dado lo que va a suceder, en mi opinión, ¿ya? Y eso, entonces esto va a terminar mal, y si termina mal, obviamente las ideas nuestras van a prevalecer, pero va a ser muy tarde. O vamos a haber perdido, desperdiciado mucho tiempo. Y por eso que a mí me gusta lo que dice Deirdre McCloskey. Cuando ella dice, todo esto cambia con las novelas de Jane Austen, que hacen que la gente, esta conexión entre literatura y relato, lo que decías tú, telenovelas liberales, ¿ya? Cuando Jane Austen le escribe a una muchacha joven que muere a los 42 años, escribe todas estas novelas un poquito cursis, ¿no? Pero que defienden los valores burgueses. Dice la McCloskey, que fue mi profesor como Don McCloskey en Chicago, dice, eso es lo que hace que empiece el relato burgués y de respeto por estos principios se generaliza. Y eso, la última vez le preguntamos a alguno de la gente que está acá, estaba con nosotros en nuestra reunión anual en Sonora, en México. Está Pedro Aspe, por ejemplo, que está siempre con nosotros allá. Le pregunté a Deirdre, ¿qué hacemos en Chile? Y me dijo, preach, preach and preach. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que decías tú, ideas y predicarlas, pero un preacher que no tiene que estar preaching adentro del baño de su casa. Tiene que tener las grandes masas a quien predicarle. Es muy fascinante de todas maneras, Sebastián, el poder que tiene la prédica, el poder que tiene el relato, porque uno supondría que en una sociedad como la chilena, que reduce la pobreza a 8% y que por tanto ha creado una inmensa clase media en ese periodo de que va del 90 a nuestro tiempo, habría una sociedad mayoritariamente preparada para defender aquello que ya conquistó, independientemente de que tenga expectativas, que todo el mundo las tiene. Pero tú tienes ya, si tú eres clase media, tú ya tienes cosas que defender. Eso es...
caso que no tienes nada que perder, tienes cosas que perder, tienes cosas que defender, eres consciente de que tus mayores estaban peor que tú y que por tanto hay un progreso, y sin embargo la potencia del relato es de tal naturaleza que te puedes convencer a ti mismo de que tu situación es una situación totalmente injusta y por tanto vale la pena poner en peligro aquello que hizo posible tu ascenso social. Es tremendo esto. Es tremendo y tienes toda la razón, Álvaro. Yo lo que he planteado es que en la teoría de la historia constitucional es útil, en mi opinión, dividir las constituciones entre las constituciones protectoras, que hacen justamente lo que tú dices, protegen lo que se ha logrado. La estadounidense es la esencial, donde el Bill of Rights es proteger lo que se logra en la guerra revolucionaria en contra de los ingleses, y las constituciones aspiracionales. Y yo digo, en Chile debemos tener una que combine ambos aspectos. Y la izquierda me dice, pero si no hay nada que proteger, ¿qué vamos a proteger? Es un país de abusadores. Y entonces, el relato además, el relato nuevo, aniquila la memoria. Claro. Cosa que no sucede en Alemania, por ejemplo. En Alemania, ¿por qué el Banco Central Europeo funciona, a pesar que nunca lo ha dirigido un alemán, hace política monetaria pensando en Alemania, que es solo uno de los países miembros? Por la memoria de los alemanes de la hiperinflación, ¿ya? En cambio, en Chile, por ejemplo, nadie de la izquierda progresista nueva se acuerda que en Chile hubo inflación del 1000%. Entonces quieren sacar de la Constitución la autonomía del Banco Central, cuando el Banco Central de Chile es un ejemplo mundial de eficiencia, de profesionalismo, de cosas bien hechas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo quieren sacar de la Constitución. Y entonces tú les dices, pero ¿y la inflación? Y dicen, pero si no hay inflación, nunca ha habido inflación. Estos son inventos de ustedes, los abusadores, los capitalistas. ¿Algo pasó aquí o no? Hola, parece que me escucha Sebastián. Yo te escucho, pero Álvaro parece que quedó... Álvaro se ha desconectado. Yo aprovecho. Algo dije que Álvaro Caput. No, ya va a reaparecer. Yo aprovecho, sé que hay varios argentinos muy relevantes, importantes, que les gustaría saber. Sabés que los argentinos estamos en el ombligo, siempre nos creemos el ombligo del mundo. Nos gustaría saber cómo ves la Argentina. Bueno, a mí me preocupa mucho la Argentina. Yo hace mucho tiempo, desde que era economista jefe del Banco Mundial y tuve mucho trato con la Argentina, y luego trabajé ayudando al IAE a armar su equipo de economía junto a Juan José Yach, ¿no? Y viví, por tanto, todo el tema de la Rúa y qué sé yo. Yo creo que la Argentina lo que necesita es ser un país normal, no tratar de hacer nada más que eso. Si la Argentina llega a ser un país normal, se solucionan todos los problemas, ¿no? La Argentina en este momento, yo estoy muy preocupado, estoy entristecido, y creo que está jugando un rol positivo para el resto del mundo, que es demostrar que esta teoría nueva y muy loca llamada la teoría moderna, la teoría moderna monetaria, MMT, no funciona. La brecha entre los distintos dólares en la Argentina, la inflación, nadie quiere tener el peso argentino en su bolsillo, ¿no? Entonces yo tengo una preocupación y no me cabe duda que las cosas van a terminar mal en la Argentina. Y esa es el muchacho Guzmán, dicen que está bien formado y es bien intencionado. Pero la cosa no va por el lado de política industrial, de industrialización. Normalidad y simpleza. Ahora, la Argentina, Gerardo, creo que nos agrega otro aspecto a lo que decía yo antes con respecto al relato, que es el relato tiene que ser no solo seductor, sino que además tiene que ser humilde. Durante la administración de Mauricio Macri, hubo mucho hubris de parte del equipo económico. Aquí llegamos nosotros, que somos los del MIT y los técnicos, y lo vamos a arreglar de un plumazo. It's not so easy, ¿ya? Por más del MIT que vengas y seas amigo de Stanley Fischer. Entonces, el hubris
también es algo que hay que evitar. El relato tiene que ser seductor y además tiene que ser, venir desde cierta humildad. Uh-huh. Perdonen que me desconecté un momento por un problema tecnológico, no sé si se me oye bien. Se te oye, ahí está, se te oye desde tu iPhone. Qué bien, así es, he tenido que cambiar de aparato. Bueno, Sebastián, vamos a hablar un poquito de América Latina. Tenemos algunas preguntas sobre el caso particular de Argentina, pero quiero darte un contexto más amplio también. Hemos visto en los últimos tiempos la victoria de López Obrador en México, hemos visto el regreso del kirchnerismo o del peronismo, digamos, con su vertiente kirchnerista en Argentina, y acabamos de ver la victoria impresionante en primera vuelta del MAS, del partido de Evo Morales, independientemente de que el señor Arce pueda o no el día de mañana apartarse del legado, de la herencia del señor Morales. Ese es el partido y ese es el candidato que acaban de ganar. Entonces, la pregunta es esta, es decir, hace poco tiempo la sensación que teníamos era que el populismo estaba batiéndose en retirada, que se había producido una debacle interna en estos países de tal naturaleza que era imposible que esto constituyera todavía una opción, una alternativa, ni siquiera una corriente significativa. Sin embargo, la sensación que uno tiene es que se está reconstituyendo independientemente de los problemas que cada cual de estos países puedan tener. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que volvemos al tema del relato populista es muy atractivo en ciertas circunstancias. Y la derrota del populismo en América Latina, de la primera vuelta de populismo, es una derrota no ideológica en que echamos a competir dos programas o ideas y ganó el liberalismo, sino que es una retirada del populismo desde el fracaso. Y el caso más claro es el de tu país de origen, Álvaro, donde el populismo se retira después de la hiperinflación de Alan García I, ¿ya? Donde el pobre Richard Webb terminó, recuérdate, era presidente del Banco Central, y, horrible, ¿no? Entonces, es este retiro. Ahora, la verdad es que los programas que reemplazaron al populismo no lo han hecho tan bien en nuestros países. Entonces, si uno mira, bueno, Hugo Chávez, el origen de Chávez, no el horror, sino que el origen de Chávez es muy fácil de explicarlo, ¿ya? Porque viene después de esos años de corrupción y de arrogancia de parte de la derecha de venezolana. Lo de AMLO también viene después, digamos, hemos tenido 2 o 3 gobiernos que no brillaron por sus logros en México. Cuando tú estabas fuera de la reunión, hablamos un poquito de la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri fue una decepción enorme, ¿ya? Y en parte yo argumento tiene que ver con el hubris, con la idea de que llegaban estos muchachos que venían del MIT y que podían solucionar todos los problemas de un plumazo. Entonces yo creo que este movimiento al populismo tiene que ver un poco con eso. Ahora, hay 2 aspectos del populismo. Hay un populismo que fue el que yo estudié en los años 90 con Rudy Dornbush, que es el populismo macroeconómico que termina en hiperinflaciones. Y hasta ahora pareciera que ese populismo está un poquito controlado en América Latina. Pero Argentina se nos está escapando de las manos y eso es peligroso. Por tanto, yo creo que vamos a ir para allá. Ahora, en Bolivia, lo que hablábamos antes de que entraran nuestros amigos, quizás Arce vaya a ser el nuevo Lenín Moreno, ¿no? No sabemos. Uh-huh. ¿Qué va a pasar en América Latina si gana Biden las elecciones? ¿Va a haber un cambio significativo de orientación de Estados Unidos? ¿Y cuáles serían las, digamos, implicaciones de eso para la región? Bueno, en varios foros yo he insistido que en la parte externa, Biden no viene solo, viene con todo el establishment, y tú viviste en Washington mucho tiempo, Álvaro, todo el establishment demócrata, y gente como que ya está jubilado, pero que puede volver, como nuestro amigo Arturo Valenzuela, sobre la región. Va a haber un cambio con respecto a América Latina.
los republicanos ponen como líderes en la relación hemisférica a personas que juegan béisbol. ¿Ya? Lo hizo con Roger Noriega, George Bush. Ahora pusieron en el BID un muchacho cubano que también juega pelota, béisbol, y gente que no sabe del verdadero deporte nuestro, que es el fútbol. Lo que va a pasar en Biden es que va a poner a alguien que sabe de fútbol, que sabe que son 11 contra 11 y todo lo demás. Va a haber un cambio, va a pasar de Cuba, Venezuela a un poco más regional, creo yo. Pero nada muy especial, seguimos siendo el patio de atrás. Ahora, lo que sí nos puede afectar indirectamente es la relación con China, porque China obviamente que es muy importante como comprador de los productos de América Latina. Por ejemplo, el precio del cobre sigue subiendo, muy importante para el Perú, muy importante para Chile, sigue subiendo, sube porque China se está recuperando. Ahora, yo creo que la relación de Biden con China va a ser mucho más complicada de lo que la gente cree. La gente dice, mucha gente dice, llega Biden, se acaba la guerra de comercio con China y todo va a estar perfecto. No, llega Biden, se reduce la guerra de comercio con China, pero aparece inmediatamente el tema de los Uyghurs, que son los musulmanes que están en campos de concentración y están siendo disemados por el gobierno de Xi. Y entonces empieza el tema de los derechos humanos, y China, para China eso es mucho más preocupante y se van a defender mucho más que por el tema de la propiedad intelectual. Es decir, yo no veo que China-Estados Unidos se estabilice, sino que va a cambiar un foco de conflicto por otro. ¿Tú dirías que una victoria de Trump es, digamos, absolutamente imposible, que es un escenario que ni siquiera se puede contemplar todavía, o es un escenario que a medida que se acerque la fecha electoral podría cobrar fuerzas y por lo tanto desde el punto de vista de América Latina es algo que no hay que dejar de considerar? Bueno, todavía es considerado posible. Depende de los 6 estados que son los mismos de siempre. Aparentemente el único que está perdido para Trump es Michigan, pero la Florida todavía es posible que lo gane. Pensilvania es posible que lo gane. Ayer hubo, como posiblemente sepas, Álvaro, una sentencia de la Corte Suprema que permite recibir por correo votos tardíos en Pensilvania, pero se supone que una vez que la nueva jueza, la nueva miembro Amy Barrett integre la Corte, se va a revisitar eso y puede reducir la posibilidad de recibir votos. Por tanto, hay todavía un camino. Si gana la Florida, si gana Pensilvania y si gana Arizona, por ejemplo, puede ganar Trump. Ahora, todo esto depende, está muy afectado por el sistema que tenemos acá del colegio electoral, donde todos los votos de un estado van al que gana la pluralidad de ese estado. Entonces, en ese sentido, es complicado. Yo ya voté. Acá nosotros tenemos una ventana de un mes para votar. Y yo no sabía, pero había 8 candidatos a la presidencia. ¿Ah? No solo Trump y Biden, sino que había otros 6 más. Hay una candidata libertaria, por cierto, también. También. No sé si logró inscribirse en California, pero hay en muchos estados. Estaba en California. Estuve tentado, pero al final no. ¿Se te puede preguntar por quién votaste o el voto es secreto? No. Voté por Biden y por Kamala. Pero a mí me preocupa Kamala, que es mi senadora junior. Sí, creo que no está preparada. Creo que es muy oportunista. Y por tanto, mi pánico verdadero es que se muera tío Joe, ¿no? Que no se ve exactamente el gran fuente de salud y de vigor, pero entonces me preocupa el tío Joe que se muera y que quedemos con Kamala. No, eso creo que no sería bueno. La economía americana, la economía de Estados Unidos nos interesa absolutamente a todos, aquí en Europa, en América Latina, en el Asia, en todas partes. Hay 2 lecturas que te propongo. Una es la siguiente: el sistema americano, independientemente del presidente que tenga, es un sistema, por ejemplo, en comparación con Europa, mucho más abierto, mucho más flexible. Se ha visto durante la crisis del COVID cómo Estados Unidos, a pesar de que es capaz de perder 20 millones de empleos de la noche a la mañana, también es capaz de recuperar millones de empleos muy rápidamente, a diferencia de Europa, que está pataleando para, ya no solamente para recuperarlos, sino para dejar de perderlos.
incluso en los meses en los que hay mayor actividad. Además, es un sistema, como sabemos, muy flexible, que permite una movilidad muy grande, un sistema más adaptable, y por tanto hay un cierto dinamismo que se puede ya percibir y que podría, digamos, crecer y aumentar en los próximos tiempos. Esta es una lectura. La otra lectura es la deuda de los Estados Unidos nunca ha sido tan grande, una deuda que ya supera el 100% del PBI. Hay un nivel de creación monetaria que es absolutamente descomunal. Si uno ve el balance de la Fed, de la Reserva Federal, del Banco Central, bueno, la multiplicación es absolutamente alucinante, y aunque eso no ha generado una hiperinflación todavía, porque todavía eso no ha salido al mercado, de todas maneras ese dinero está ahí y podría salir al mercado y generar una inflación significativa. Es decir, la sensación que uno tiene es que podrían pasar cosas radicalmente distintas en la economía americana. Desde tu perspectiva de economista, ¿cuál es la más probable o ninguna? No. Empecemos por el final. Yo creo que tu descripción es absolutamente correcta. La hoja de balance de la Reserva Federal se ha multiplicado por 6 desde la crisis financiera del 2008-2010. Eran 800 billones de dólares y ahora es como 7 trillones de dólares. ¿Ya? Pero la Reserva Federal, creo yo, está siendo manejada con gran profesionalismo y tiene mucho control sobre lo que está sucediendo. Por tanto, yo no creo que vaya a haber una explosión inflacionaria, y porque no lo van a permitir que este dinero, a pesar que está ahí, no está ahí porque está en la reserva de los bancos. Y por tanto, creo que la parte de la Reserva Federal está más o menos controlado. Y lo que sí es cierto es que la tasa de interés se va a mantener muy baja por muchos años más. Por el lado de la deuda, el tema es muy interesante porque la deuda en este momento se está proyectando, Álvaro, que llegue a 125% del producto. No 100, como dijiste tú, sino que 125% del producto. Ahora, yo voy a decir ahora algo bien controversial. Las deudas no hay que pagarlas, nunca. Lo que hay que pagar son los intereses de la deuda y conseguir renovarla. Pero no hay ninguna compañía, y el ejemplo que yo doy en las distintas charlas es Royal Shell, la compañía petrolera holandesa, que es respetada y centenaria y todo lo demás, nunca ha pagado su deuda. Lo que hace que la renueva, paga el interés y paga sus dividendos. Por tanto, si la tasa de interés es muy baja y conseguimos convencemos a la gente de renovar la deuda, incluso 125% no es un problema. Ahora, en cualquier momento, lo que pasa es que esto es muy inestable. En cualquier momento la gente se puede arrancar de un activo en particular. Ahora, por tanto, esas son las dos maneras, yo creo, de pensar. Mucho más me preocupa la deuda latinoamericana, donde teníamos un promedio de 50% del PIB y ahora vamos a tener 90% del PIB. Pero las tasas de interés en América Latina no han caído lo mismo que en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque el riesgo país latinoamericano ha subido. Hace 4 días la agencia de ratings, Fitch, le bajó la calificación a Chile. Y a los otros países, a Perú se lo había hecho antes, cada vez que te baja la calificación te sube la tasa de interés. Entonces, a mí me preocupa la deuda latinoamericana más que la deuda de Estados Unidos. Yo creo que la economía de Estados Unidos se va a recuperar, pero es distintos sectores. Y hay 4 sectores que están muy, muy fregados, que son hospitalidad, es decir, hoteles y restaurantes. El sector de retail, que creo que tiene un cambio estructural para siempre. Y parte del sector de servicios personales, que es el sector que tiene más empleo en todo Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, eso yo creo que es complicado. Ahora, un indicador interesante es que las remesas desde Estados Unidos hacia América Latina han aumentado, lo cual sugiere 2 cosas. Uno, que nuestra gente es muy solidaria, y 2, que esa economía de muy bajo nivel de educación, que es la mayoría de la gente latinoamericana, centroamericana, mexicana, de todas partes, ¿no?, que trabajan acá en el sector servicios, no está desempleada. Eso ha continuado de una manera u otra y han podido mantener las remesas a nuestros países. Ahora, lo que a mí me preocupa más que nada, Álvaro, es, y también en América Latina, es la destrucción del capital social. Porque todas esas almacenes de la esquina, los kioscos,
las chifas en el Perú, que no han tenido clientes y que han ido desapareciendo, el tejido social de los barrios se ve afectado. Y eso puede, yo no soy sociólogo, pero creo que puede retroalimentar el tema de la violencia y desestabilizar aún más nuestras economías y nuestras sociedades. Una última pregunta, Sebastián, que el tiempo nos vence. Brasil tiene probablemente el mejor ministro de Economía de América Latina, por lo menos en potencia. Algunas reformas ha hecho, pero evidentemente la crisis del COVID detuvo lo que era un proceso de reformas mucho más ambicioso. Al mismo tiempo tiene que convivir con un gobernante populista, tiene que convivir con unas tendencias además de otro tipo que prefieren poner el énfasis en la batalla cultural antes que en las reformas económicas. Por tanto, me pregunto, ¿cómo ves Brasil? Es un Brasil que, digamos, que promete una reforma interesante y que podría volverse el país líder que todos necesitamos que sea, o esa posibilidad está realmente cancelada bajo este gobierno ya? Bueno, última pregunta, pero con muchas aristas muy interesantes. País líder en el sentido de que lo vamos a seguir y que va a ser un ejemplo, creo que no lo va a hacer. Yo tuve un debate muy profundo con Mario Vargas Llosa en Chile en una oportunidad en que nos desencontramos por el tema de si había que crear una unión latinoamericana o no. Mario era partidario y yo nunca he sido partidario porque digo, no hay países líderes. Las anclas de la Unión Europea son Alemania y Francia, y América Latina no tiene ni Alemania ni Francia, y Brasil nunca, en mi opinión, va a lograr serlo. Por tanto, pero yo en este momento estoy optimista con respecto a Brasil. Paulo Guedes no solo es un buen ministro de Hacienda, sino que es un gran jugador del fútbol. Era compañero mío, es un poco mayor, unos 4 años mayor, pero era compañero mío en Chicago. Y hacíamos partidos de fútbol en Chicago y Paulo era un goleador innato. Organizábamos partidos, esta es una anécdota interesante y divertida, porque organizábamos partidos y nos empezamos a aburrir de cómo nos organizábamos. Entonces los mexicanos propusieron hacer un partido de dictaduras en contra de democracias. Y se autoarrogaron ser democracia, México, con el PRI. Y el resto de América Latina éramos puros dictaduras. Entonces, Paulo Guedes creo que marcó 6 goles, ganó dictaduras, ganó 8-0 al equipo del PRI. ¿Ah? Pero creo yo que Brasil en este momento, Álvaro, tiene cierta potencialidad. Bolsonaro es medio loco, pero es muy popular todavía. Sí. Y un presidente popular con un muy buen ministro de Hacienda pueden hacer cosas importantes. Y es un país grande, creo que al final vamos a ver si acaso el pastel está para comérselo, ¿no? Pero en este momento yo creo que hay, el valor de la bolsa, los activos, el Bovespa ha subido mucho y por una buena razón. Han ido solucionando ciertos problemas que tenían de gobernabilidad de empresas. Petrobras terminó con sus juicios internacionales, Vale está avanzando. Yo en este momento creo que Brasil tiene futuro. Si se consolida o no está todavía un question mark, pero no creo que nunca va a proporcionarnos el ancla alrededor de la cual se pueda armar el sueño bolivariano ampliado, que sería incluyendo al Brasil. ¿Cómo no? Bueno, prometí que esto sería interesante, Sebastián. Nos has dado una conversación sumamente interesante. Qué lástima que se interrumpa, pero, en fin, con suerte te volveremos a tener en un futuro no muy lejano para discutir un poco todos estos asuntos, incluyendo lo que pase o deje de pasar en tu país el próximo domingo. Te agradezco muchísimo la participación en esta conversación, en este evento. Y nada, te dejo, en fin, el escenario para que digas una última palabra, si quieres una última reflexión. Bueno, solo agradecerte, Álvaro, a ti, a Gerardo, a las fundaciones y a los amigos que nos han acompañado. Predicar, predicar y predicar. ¿Cómo no? Hasta la próxima. Gracias, adiós, un abrazo.